Hola amigos y televidentes, hoy he llegado aquí al restaurante Gorila, aquí en el municipio de Zipaquirá, y vamos a ver con qué personaje me encuentro para contar su historia. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Milena, bienvenida. Gracias, te he visto por ahí en redes sociales, yo te conozco precisamente por redes sociales, pero me gustaría que me contaras un poco de tu historia, ¿tienes tiempo? Claro que sí, pues aprovechamos que estamos en uno de mis lugares favoritos acá en Zipaquirá, entonces bienvenida. Perfecto, yo que estoy en ese proceso de conocer Zipaquirá, pues Alejo, cuéntame un poco de ti. He visto precisamente en redes sociales algo del tema gastronómico, como tú lo mencionas, estamos en uno de tus lugares favoritos, pero yo creo que toda esa historia tiene también obviamente un antes y un después precisamente de todo lo que has realizado. Iniciemos hablando un poco de ti, ¿hace cuánto estás aquí en Zipaquirá? Contémosle a los televidentes. Bueno, yo nací acá en Zipaquirá en el 82, pero fue más o menos en el año 2003 donde inició toda esta carreta de empezar a hacer cosas por la ciudad. Este año cumplimos 20 años haciendo cosas casi todo el tiempo en entretenimiento, con temas culturales, gastronómicos y ocio nocturno. Como gestor cultural, precisamente, ¿cómo te ha ido y cómo fue esa idea? ¿Cómo la materializaste ya hace 20 años, como tú lo mencionas? Digamos que todo inicia, para no como adornarlo, más como un hobby. Arranqué con mi primer bar en el año 2003 en el barrio San Pablo, acá en Zipaquirá. Hasta el momento estamos como investigando porque no me atrevería como a decir que fue el primero, pero hasta el momento lo que hemos investigado es el primer bar de música electrónica 100% que ha habido en Zipaquirá, ¿sí? Fue un capricho, un hobby, fue un proyecto de jóvenes. Yo tenía 21 años, mi socio tenía 25, lo construimos entre los dos. La verdad, en ese entonces yo estaba aprendiendo de él, él fue el que diseñó todo el esquema. Duró un año nada más, porque pues si ahora es difícil tener un lugar 100% con un estilo de música, pues hace 20 años muchísimo más. Pero pues logramos hacer cosas interesantes. Para la época fue como disruptivo, porque la gente no entendía muy bien de qué trataba el DJ, mucho menos de qué trataba mezclar en tornamesas, eso era nuevo para la ciudad. Entonces hicimos grandes cosas, traíamos gente que pertenecía al circuito DJ capitalino, y la gente se la parchó muy bien, pero yo pienso que fue más por moda que por gusto, ¿sí? Digamos que la música electrónica ahí no era tan conocida. La música electrónica en Colombia llegó en los 90 y estaba muy nuevo, entonces pues nosotros en ese entonces éramos muchísimo más pueblo, y digamos que les parecía interesante y quizás por el beat les parecía chévere bailarlo. No entendían muy bien de qué se trataba, porque pues básicamente la gente está acostumbrada a que tienes que bailar en pareja cuando vas a un lugar crossover, y la música electrónica tiene como esa virtud que no necesitas de nadie para poder bailar, simplemente sientes la música y la bailas como tú quieras. Precisamente, ya que me estás mencionando esto, ¿por qué electrónica? ¿Por qué generar de pronto ese emprendimiento, por llamarlo así, o esa idea, este proyecto de electrónica y no de otro género? Pues lo que te digo, eso es un encuentro que yo creo que han tenido todos los jóvenes. Cuando empezamos en esa adolescencia, yo empecé escuchando rock, como todos. No me gustaba mucho el rock clásico, sino más como ese tipo de sonido rock que tenía industrial, como Marilyn Manson, Korn y ese tipo de cosas. Y luego empecé a escuchar música electrónica, pero música electrónica comercial, que es como la puerta de entrada por donde vamos todos. Y ya, eso es un hobby. O sea, yo pienso que la mayoría que iniciamos en esto, lo hicimos fue por gusto, no fue como planeado. Fue algo muy orgánico, que después se convirtió sin quererlo en lo que ahora pues vivimos, ¿sí? Como en una profesión. Y en el camino pues fuimos puliendo cosas y trabajando con grandes empresarios que también iniciaron como nosotros.
Iniciando, tú me mencionas que de pronto ya ahorita es de lo que tú vives y esto, pero iniciando, ¿cómo les fue precisamente con este proyecto? De pronto tuvieron esa prueba de error, momentos de frustración en los que dijeron, no, esto no va a funcionar. ¿Cómo les fue iniciando con este proyecto? Lo que te digo, como era una tendencia, la gente, la música electrónica en ese entonces, digámoslo así, como que era cool para la gente escucharlo. Era raro, pero era como cool. Entonces nos fue bien desde que abrimos, ¿sí? Y ya después bajó porque pues fue un año dándole, funcionaba 100%, o sea, no había cabida para escuchar otro género. Entonces es difícil. Pero cuando ya la gente se cansó un poco, volvió a su crossover y ya terminó el ciclo, nosotros preferimos sacrificar el proyecto y cerrarlo que cambiarlo, ¿sí? Y en eso siempre he sido yo muy claro. Si me meto en una cosa, prefiero que muera y que cumpla su ciclo que tiene que cumplir, pero no como venderme, ¿sí? Entonces se cerró, el bar se llamaba Pure Love, se cerró y de ahí iniciamos a hacer fiestas, hasta que ya, bueno, después en años próximos tuvimos otros lugares, pero nos fuimos a Bogotá a aprender. Nos fuimos, digamos, donde estaba pasando lo verdaderamente fuerte en música electrónica y nos fuimos a trabajar, ¿sí? A que nos dieran espacios en las discotecas, a empezar a trabajar con promotoras. Y hay promotoras que iniciaron con nosotros que ahorita son muy grandes y son como muy reconocidas. A uno nos fue mejor que a otros, a nosotros no nos fue mal, digámoslo, pero cuando abrimos ese abanico de posibilidades nos salimos un poco de la música, entonces quizás eso fue lo que no nos permitió llegar donde ahorita están nuestros colegas, pero nos ganamos un respeto importante dentro de la industria, que eso para mí es fundamental. Te voy a interrumpir un poco porque la verdad la charla está muy amena, quisiera saber un poco más de ti, no sé si tengas más tiempo precisamente para hablar más historias. Claro, vamos y conocen el lugar de paso. Vamos. Continuamos en lugares y personajes, hoy con un personaje de aquí el municipio de Zipaquirá, con Alejandro Rojas, que definitivamente me ha contado que este lugar es muy acogedor y ya sé por qué es su lugar favorito. La invitación a todos ustedes para que se acerquen aquí a este restaurante Gorila, ubicado en el municipio de Zipaquirá. Quedamos en una conversación como pendiente, como pausadita. ¿Cómo te terminó de ir a ti y a tu equipo de trabajo en este proyecto que venían ya impulsando y que se habían ido para la ciudad de Bogotá? Bueno, ya cerramos y lo que hicimos fue con el nombre del bar, convertirlo en una marca que promocionaba fiestas house en Bogotá. De ahí no tengo muy presente cuántos años en este momento, pero sí trabajamos con marcas importantes como Tropical Cocktails, en un club muy representativo de la zona rosa de Bogotá que se llama La Sala. Estuvimos en Chapinero también en Magnolia, que era un bar gay para chicas, era para lesbianas. Hicimos un montón de fiestas en Bogotá y aprendimos muchísimo. Trabajamos con otras promotoras y llegamos a hacer grandes cosas. Alianzas, hablemos precisamente de esas alianzas o con otros proyectos, con empresas, tal vez instituciones ya más grandes para ustedes impulsar su trabajo. Pues digamos que todo es un proceso, entonces hay que entenderlo así. Llegamos a trabajar con Ibiza Global Radio, que es una radio que en este momento es como una de las mejores del planeta, hablando de música electrónica especializada. Si quieren googlearla, en Facebook tienen como 500.000 seguidores y bueno, audiencia tienen toda la que quiera, emiten FM en Ibiza. Y en ese momento, digamos que nosotros como colombianos logramos tener un radio show de 1 hora en La Grilla, ¿sí? En esa grilla de programación habían
sellos, disqueros y promotoras muy fuertes de Ibiza, de Inglaterra, de Italia, bueno, como las más duras, tenían su radio show ahí. Y nosotros logramos meternos una hora semanal y duramos ahí 6 años. Joan Rivas fue el que nos abrió la puerta y fue una experiencia para nosotros gratificante porque digamos que fue la manera en que nosotros nos pudimos involucrar con la escena bogotana ya como tal y que nos tuvieran como respeto, ¿sí? Porque no era fácil llegar de una ciudad o un pueblo, en este caso como Zipaquirá, a trabajar a una capital donde estaba pasando todo lo grande en temas de música electrónica. Lo veían a uno como un poco pequeño. Pero gracias a la entrada que nos hace Ibiza Global Radio, pues se nos abre las puertas de muchos clubs y lo que te digo, nos ganamos el respeto de mucha gente que de pronto nos veía pequeños, como que nos veía que los pelados que vienen del pueblo, y creo que lo hicimos bien, ¿sí? Como que uno no dimensiona en el momento que hizo y ahora que ha pasado un montón de tiempo, dicen como mierda, llegamos allá y lo hicimos bien. Precisamente en ese momento, ¿qué les decían acá la gente zipaquireña respecto a que ustedes estaban precisamente en la ciudad de Bogotá con estos proyectos? Pues nosotros nos alejamos de acá porque nos decidimos irnos a aprender acá y lo que aprendíamos allá lo traíamos y lo replicábamos acá. Digamos que uno nunca ha sido profeta en su tierra, yo no me quejo, a mí me ha ido bien y a mi equipo le ha ido bien, pero pues a uno le dan muy duro donde nace, o sea, eso le ha pasado hasta Egan. ¿Sí? En sus propias dimensiones, porque pues obviamente comparar un Tour de Francia con lo que hemos hecho no, pues se sale de las proporciones, pero sí en nuestro nicho, en lo que nos dedicamos. Si tú le preguntas actualmente a alguien fuerte, que es más, actualmente esté haciendo ocio nocturno, sabe de nosotros, sabe de Alejandro Rojas, sabe de Pure Love, sabe de nuestro trabajo, y eso no es fácil, porque estamos compitiendo con otras capitales como Medellín, en su momento Pereira, que hacían también buenas cosas. Y digamos que Zipaquirá en serio en muchas cosas la veían como si nosotros estuviéramos más atrasados. Como quedados. Sí, como que acá todavía yo creo que vivíamos entre la selva y que acá no pasaba nada. Y acá en el barrio La Esmeralda, pues mi hermano fue productor musical, llegó también a hacer muchas cosas grandes, fue de los primeros productores de música electrónica en Colombia. Bueno, ahí nos podemos quedar yo creo que horas hablando de lo que hemos hecho. Entonces pues sí, hay que sentirse orgulloso. Nos ganamos nuestro pequeño Tour de Francia en nuestro nicho, en nuestra industria, y seguimos vigentes, que es lo difícil. Porque bueno, arrancar un proceso, llevarlo y culminarlo es fácil. Pero digamos que tener vigencia durante 20 años es una cosa que no es fácil. Tú dices, vamos a quedarnos aquí hablando horas, pero no tenemos horas, tenemos minuticos para hablar precisamente de Alejandro Rojas y vamos a continuar desde otro lugar precisamente hablando más con nuestro personaje. Y continuamos con un personaje precisamente del municipio de Zipaquirá en nuestro programa Lugares y Personajes. Hoy estamos hablando con Alejandro Rojas y él pues como gestor cultural tiene una trayectoria bastante larga en este tema. Ya salimos del municipio de Zipaquirá, fuimos hasta Bogotá. Ahora, ¿qué sigue luego de toda esa vivencia, todas esas experiencias en Bogotá para Alejandro y para su equipo de trabajo? Bueno, ya retornamos porque bueno, hay varios factores. Mi hermano se retira de ser DJ, que era como mi colaborador más fuerte en el tema, y pues yo me quedo básicamente solo, ¿sí? Y decido volver acá a Zipaquirá a montar otros proyectos. Entonces ya volvemos a la ciudad, empezamos bueno, a hacer fiestas mientras empezamos a ubicar un local, a volver a tener un sitio propio donde podamos llevar la propuesta, y con todo el aprendizaje que nos dio haber trabajado con las promotoras más fuertes en Bogotá.
¿Y básicamente eso. cuál es ese primer proyecto luego de retornar nuevamente a Zipaquirá que empiezan a ejecutar acá? El primer proyecto fue Pure Snack, que fue una pizzería que tenía muy del modelo, era muy similar a 1969, que de pronto alguno de los televidentes que nos esté viendo por ahí recuerden esa famosa pizzería, pero a nuestra manera. Entonces hacíamos shows de baile, teníamos DJ en vivo, también vendíamos cervezas importadas, digamos que estábamos presentando una manera diferente de lo que en el momento tenía Zipaquirá en comidas rápidas. O sea, siempre en todos los proyectos el tema DJ estaba ahí. Fuera lo que colocáramos, siempre estaba ahí. Entonces ese fue el primero cuando retornamos a Bogotá. Quedaba sobre la carrera 15 en San Pablo, como en la calle Tercera, arriba de la iglesia. ¿Y qué pasó luego de esto? ¿Cuánto tiempo duraron con este proyecto? Bueno, ahí lo que te digo, eso es un aprendizaje porque no siempre es porque el proyecto falle. En este caso tuvimos como una discusión con el dueño del inmueble por unos arreglos locativos y pues decidimos entregar el local. Entonces no siempre un proyecto finaliza porque la gente no responda, sino hay otros factores que pueden ocurrir y eso también es chévere aprenderlo, ¿sí? De muchas vivencias, porque les dejó sin duda una experiencia, esta experiencia les dejó muchas vivencias y mucha experiencia precisamente para otros proyectos. Luego de esto, ¿qué viene? ¿Qué otros de pronto proyectos quisieron incursionar acá en Zipaquirá? Bueno, de Pure Snack, si no estoy mal, abrimos la terraza de Blip, que es la única terraza que hay actualmente. Ya no se llama así, ¿no? Ya el tema de Blip Café Show se llamaba en ese entonces, en la Plaza de la Independencia, pero ustedes van a la Plaza de la Independencia y la única terraza que hay, ahí quedaba. Eso fue un proyecto ya en sociedad, con otra persona que hacía acá espectáculos en Zipaquirá. Tenía una zona VIP, hay videos en YouTube, hay algunos videos que se alcanzaron a grabar. Lo buscan como Blip Café Show y ahí más o menos van a entender. Hacíamos una fiesta electrónica al mes, pero ahí ya no éramos tan electrónicos, dábamos una visión del crossover diferente, entonces era como fusión, como bomba estéreo, sistema solar, como música colombiana mezclada con beats, no colocábamos vallenato, música popular, ese ha sido como nuestro sello. Nosotros no vamos con la tendencia, entonces digamos que ahorita está muy pegado el tema popular. Si yo abriera en este momento un local, no colocaría popular. Digamos que somos lo alternativo del crossover, ¿sí? Pero ya entendimos que el tema 100% electrónico es muy difícil de llevarlo. Si le cuesta trabajo a los nightclubs del país, pues en una ciudad como Zipaquirá muchísimo más. Entonces digamos que eso también lo aprendimos, caminando el proceso. Bueno, ya después de aprender todos estos procesos, ¿cómo es que llega el tema gastronómico al proyecto de Alejandro Rojas? Bueno, pues yo te propongo una cosa, ¿sí? Quiero mostrarte otro lugar en Zipaquirá ya que no conoces, que se llama La Oveja y el Lobo. Digamos que estos dos restaurantes para mí son los que llevan la delantera, ¿sí? Digamos, de pronto me van a matar los otros que trabajan conmigo, pero siempre lo han sabido, ¿no? Pues para mí Gorila y La Oveja del Lobo son como la locomotora que está llevando a que Zipaquirá lo reconozcan gastronómicamente. Entonces quiero ir allá y allá empezar a hablar por qué no nos alejamos de la rumba como tal 100% y empezamos a hacer conversatorios, ferias microempresariales y el tema gastronómico. Listo, nos vamos entonces para este restaurante. Bueno, televidentes, lo prometido es deuda. Alejo me dijo que nos íbamos para otro lugar y precisamente nos encontramos en La Oveja del Lobo, que es otro de los sitios, digamos, top, como les estaba contando. Para mí personalmente, es una opinión personal y quería que conocieran, aprovechando pues que estás recién llegada a la ciudad y pues que saques tus propias conclusiones de este lugar.
Sí, y precisamente hablando de este lugar y de las imágenes que ustedes veían, pues la invitación está también para que se acerquen a este sitio que se encuentra aquí en el centro de Zipaquirá. Precisamente ubicados en este restaurante, vamos a hablar de cómo es que el tema gastronómico entra a los proyectos de Alejandro Rojas, porque veníamos del tema de música, de bares. ¿Cómo es ese cambio, esa transición? Bueno, pasamos de la música, de las emisoras, del entretenimiento nocturno, de hacer fiesta, baile y todas estas cosas. Y la verdad, por ahí en una entrevista lo hablé, es un tema muy personal, pero que no tengo ningún problema con decirlo. Digamos que el tema de la noche es un tema complicado, donde hay muchos excesos, muchas cosas. Y tuve un problema de alcoholismo. Entonces tuve que tomar la decisión de retirarme y estuve 2 años aislado, digámoslo así, de hacer fiestas, ¿sí? Y en esos 2 años pues tuve la oportunidad de pensar, bueno, la música me restringe un poco lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer más allá de baile, más allá de fiesta. Me compré una moto, una Royal Enfield, y me fui a recorrer Colombia, parte de Colombia, todavía me falta muchísimo. Y en ese recorrido a mí siempre me ha gustado comer, entonces empecé a parar como en los pueblos, en las ciudades, a entrar a restaurantes y a empezar a comer cosas distintas a lo que acostumbramos comer diariamente, sin saber que eso ahora se llama como foodie, ¿sí? Que es como amante a la comida. Y conocí muchos personajes, no sé, yo creo que la vida me ha dado la oportunidad de estar con personajes y en escenarios que ni yo mismo busqué, y que cuando he estado ahí digo como, hey, qué chévere poder conocer este tipo de personas. Y así fue como empecé involucrándome en la gastronomía, viajando en moto, pidiendo a la gente que conocía de lugares que me recomendaran. Iba, los visitaba, pero me sentaba a hablar siempre buscaba hablar o con el chef o con el dueño para que me contara sobre el restaurante, sobre el menú, y así empecé. Bueno, ¿y de dónde surge esa idea de pronto de llegar a impulsar precisamente estos restaurantes y más acá los del municipio de Zipaquirá? Bueno, no tanto, o sea, no me gusta como que me focalicen que en Zipaquirá, aunque acá es donde hemos hecho la mayor parte y la que ha tenido más reconocimiento, si se puede decir así. Pero tenemos restaurantes aliados en todo lado. De hecho, digamos que Daniel, el propietario, y Alejandra, cuando llegaron a Zipaquirá, ahí eran socios de un restaurante que se llama Idílico en Medellín. No sé si ahorita estén. Idílico hace poco fue uno de los restaurantes revelación en el Bogotá-Madrid Fusión, ¿sí? Y así como ellos, tenemos en Anapoima, en Genesano, Boyacá, en México. Entonces hemos construido como un tejido o una red gastronómica, si se puede llamar así, donde hay involucrados foodies, gastrónomos, restauranteros, porque no siempre el restaurantero tiene que ser cocinero, ¿no? Eso es importante aclarar. El restaurantero es que se dedica al negocio de los restaurantes. A veces no necesariamente es cocinero. En el caso de la Oveja del Lobo, los dos son cocineros. Alejandra es pastelera y Daniel es chef. Igual no, como que tienen que hablar con él para que él les cuente, porque tiene un recorrido bastante interesante en el tema gastronómico colombiano y fuera del país también. Ha llegado como a cocinas muy importantes. Entonces, chévere que puedan dialogar en su momento con Daniel. Hablemos de pronto de estas grandes estrategias que son las que más han dado de qué hablar en el tema gastronómico que tú manejas. Bueno, grandes estrategias es entender el tema de la digitalización después de la pandemia. Creo que de ahí nos hemos tomado. Yo tengo 41 años, entonces he tratado de no quedarme. Y tenemos aliados jóvenes como Camilo Cortés, que nos han como brindado la asesoría de lo importante que es estar en redes. Entonces yo los llamo a muchos restaurantes como tesoros escondidos. Ahí en Colombia un montón de tesoros escondidos que lastimosamente la gente no los conoce porque no se muestran, ¿sí?
la digitalización es buena y mala si no se sabe manejar, pero creo que es una herramienta fundamental para que la gente conozca que hay un montón de gente y un montón de lugares haciendo cosas increíbles. Entonces, digamos que de eso nos hemos valido, como que no quedarnos en el camino, porque en mi época, cuando yo era adolescente, pues no estaba así de marcada la digitalización, y ahorita el que no esté, digámoslo así, utilizando esta herramienta, pues básicamente está en el pasado, está en el olvido, ¿sí? Algo que tú mencionabas y es el tema de la pandemia. Sin duda, para muchos emprendimientos, muchas personas, muchos negocios, empresas, fue un momento muy difícil. ¿Cómo le fue a Alejandro Rojas precisamente antes, durante y luego de la pandemia? Bueno, yo me quebré en 2019, o sea, antes de la pandemia ya estaba roto, pues. Era mi sexta quiebra. Arrancó un 2020 que prometía muchísimo, pero en marzo se empezó a hablar del tema y no se creía que iba a llegar. Yo creo que a muchos les pasó eso. Cuando llegó la pandemia, lo que hice fue, pues como todos, hacer caso, meterme en la casa, pero yo tengo cierto problema con el tema de quedarme encerrado en un espacio, y busqué la alternativa y estuve como 8 o 9 meses llevando domicilios solamente por salirme de la casa. Pero alterno a eso empecé a hacer charlas con diferentes personajes, pues a través de Facebook Live la mayoría, y pues también fue positivo y negativo. Digamos que el planeta se recuperó, ¿sí? Porque ya necesitaba eso, y también digamos que la gente, al tener más tiempo, personas que de pronto no tenían el tiempo para charlar conmigo o para hacerles una invitación, tenían todo el tiempo y hicimos cosas interesantes. Ese fue el año de pandemia, que ya al final dejaron abrir los restaurantes y las discotecas con ciertas limitaciones. Después de pandemia, ¿qué viene para Alejandro Rojas? Bueno, qué bien, es que ya pues aprendiendo de la pandemia uno no puede planificar tan a futuro. Digamos que hay que aprenderlo. Hay unos que lo aprendieron, hay otros que no. Pareciera como que si no hubiera pasado nada, como que la lección no fue aprendida, sino como que fue mientras pasó y ya. Vamos a seguir haciendo eventos gastronómicos. Ahorita nos conocen por el tema de la comida urbana, de las hamburguesas. Hay gente que no le gusta, pero pues para bien o para mal, Zipaquirá ya tiene un reconocimiento en este tipo de comidas, pero tampoco nos queremos enfocar en eso. Vamos a empezar a trabajar otro tipo de cosas con mi marca que se llama Cómeme Colombia, y ahí vamos a tener e-commerce, vamos a trabajar temas de destino, vamos a volver al entretenimiento nocturno muy pronto en junio, en Cajicá, en colaboración a un proyecto. Entonces por ahora y eso. Bueno, entretenimiento, como lo menciona Alejandro, pues eso es lo que vamos a ver más adelante, porque todavía tenemos más historias para contar de nuestro invitado. Ya casi llegando al final de nuestro programa de lugares y personajes, hoy precisamente con este personaje aquí del municipio de Zipaquirá, Alejandro Rojas, estamos ubicados ya en el restaurante La Oveja y el Lobo, como lo mencionábamos, y es que hay algunos premios, reconocimientos, Alejo, que tiene este restaurante. ¿De qué se trata? ¿En qué consisten? Porque los vemos ahí en pantalla. Bueno, está el del Zipa Burger Fest, que es este que ven ahí, el de la hamburguesa. Ellos quedaron dentro del top 3, la final se hizo en el restaurante Humo Negro, restaurante muy famoso porque está dentro de la lista de los 50 Best. El chef que nos eligió ese top 3 fue Jaime Torregrosa, y pues la hamburguesa de ellos quedó en el tercer puesto. Y hace poco estuvieron participando, ahí en el fondo ven como el reconocimiento que les hizo Colombia a la Mesa a través de Fontour, porque estuvieron representando a Cundinamarca y Boyacá dentro de la Feria Nato. Eso fue hace muy poco. Entonces están esos dos reconocimientos,
Y además ellos pertenecen a la ruta del Viceministerio Sal y Piquete, que es como la ruta del municipio de Zipaquirá. Es uno de los restaurantes que hace parte de la ruta. Y el único que tiene como esa propuesta joven, urbana, porque pues la mayoría de restaurantes tienen temas tradicionales y la Oveja del Lobo es como la propuesta joven y la más disruptiva ahí dentro de esa ruta. Bueno, veíamos también durante el programa que está esta propuesta, hay otras propuestas que tú mencionabas que ya en próximos meses se va a retomar el entretenimiento para Alejo Rojas. ¿Qué otros proyectos vienen ahorita a corto plazo ya para terminar? Bueno, a corto plazo apoyar el Burger Master, la Oveja va a entrar, ya recibieron el correo, por fin Tulio tuvo en cuenta a Zipaquirá porque había entrado Chía, había entrado Cajicá. Y yo creo que todo ese trabajo que hemos hecho todos, porque esto no es un tema que pueda jalonar solamente una persona, sino que nos reunimos un grupo de personas y dentro de eso se hace parte de la Oveja del Lobo y empezamos a empujar cosas para que nos visibilizaran, y creo que todo ese ruido y todas esas actividades que hemos hecho, el trabajo digital hizo, o eso es lo que creemos y queremos creer, que Tulio viera a Zipaquirá como una plaza fuerte. Entonces este año hay Burger Master, por ahora solamente está confirmado Burgerland y la Oveja y el Lobo, eso es como lo más cercano. Eso inicia, si no estoy mal, finales de abril, principios de mayo, pero hay que estar pendientes de las redes del Burger Master, que ahí salen las fechas. Entonces súper contentos porque esto nos sigue abriendo una y otra puerta. Ya Gorila lo había hecho con el tema de que quedó como mejor restaurante de comida rápida el año pasado, ahora la Oveja del Lobo con Anato, y ahora pues bueno, entra Tulio, que es el papá de todos los festivales del tema de las hamburguesas y de la gastronomía como tal. Entonces me parece que para la ciudad es fantástico. Alejo, redes sociales, donde te puedes seguir, plataformas digitales en las que de pronto alguna entidad, alguna empresa que quiera contactarte, porque precisamente todas las propuestas que tú traes a nivel de redes sociales son muy buenas. Redes sociales para que te sigan. Bueno, tengo la personal, que no es tan personal porque pues ahí publico, básicamente es más el trabajo que yo hago, es @conecta_confía, @confía. Estamos en una transición del Zipa Burger Fest, que le estamos cambiando el look, vamos a cambiar de perfil porque tuvimos algunos inconvenientes con la cuenta pasada, estamos tratándola de recuperar, pero pues nos ha quedado imposible, entonces estamos abriendo una cuenta alterna. Si logramos recuperar la antigua, va a quedar como de apoyo, pero hay una nueva cuenta que es zipa.burgerfest. Ahí ya vamos a empezar a subir como el nuevo look que le vamos a dar al festival. Este año viene pues bueno, muchísimas sorpresas, es en agosto para que lo tengan claro. ¿Cuál otra red? Comeme.col, que es como de la marca que está haciendo los eventos gastronómicos a nivel regional y que hablábamos de todo este tema de e-commerce, turismo, ¿sí? Entonces ahí no solamente vamos a hablar de gastronomía, sino como, digámoslo así, de muchos actores que hacen parte de la cadena del turismo. Entonces ahí pueden buscar información y también pueden ver como los aliados, porque cada vez somos un grupo más grande, tenemos muchísimos aliados, creadores de contenido como Diego Camargo, como Comer en la Calle, como Justin the Table, como Camilo Cortés, y cada vez pues se vienen aliando más y más, porque nos parece que es clave, como repito. Creo que podemos hacer muchísimas cosas en la ciudad o en la región, pero si no las comunicamos, si no las sabemos comunicar, la gente no se va a enterar, no se va a contagiar, y lo que necesitamos es que, así como nosotros decidimos unirnos y hacer cosas, hayan más propuestas, porque no alcanzamos a abarcar ni una esquinita de la torta de lo que se puede hacer. Bueno, pues ya para finalizar ese mensaje que Alejandro Rojas le da precisamente a las personas de la región, ¿qué decirle a la comunidad? Bueno, primero que hay que creerse el cuento, o sea, no solamente en lo gastronómico,
Yo creo que ya la gente joven y las personas en general se han dado cuenta que si uno se cree el cuento, siendo bueno, siendo disciplinado, yo no soy tan disciplinado, pero pues hay que ser disciplinado, pueden pasar grandes cosas. Creo que a veces como que uno no cree lo capaz que puede llegar a ser uniendo fuerzas con muchísimas personas, con ustedes que son los canales de comunicación y con la misma institución. La gente se vive peleando con las instituciones o le dejan todo a las alcaldías y eso no es así. Entonces hay que unir lo privado, lo institucional, unir un grupo de personas que crean en lo que se está haciendo, que jalone para un mismo lado y las cosas van a pasar. ¿Sí? Tampoco van a suceder de un día para otro, todo es un proceso, ¿sí? Nada inmediato es duradero. Entonces, si lo hacen con pasión, con calidad, con talento y se esperan, cada cosa va a llegar en su momento. Entonces, el ejemplo más grande es lo que está pasando acá en Zipaquirá. Para nosotros es enorme lo que está sucediendo. De pronto a otras personas no les gusta el tema y les gustaría que fuera más fuerte en el tema de comida colombiana y tradicional, pero con todo respeto considero que ahí en ese segmento estamos todavía muy lejos frente a otras ciudades que son muy fuertes. No es que no se pueda, sí se puede, pero hay que seguirle trabajando. Así como nosotros fortalecimos el tema de la gastronomía y el concepto urbano, tiene que haber un jalonador que jale este tema de la tradicionalidad, de la cocina colombiana, para que llegue a pasar algo. Porque personalmente sí considero que hace falta, y pues la gastronomía es todo definitivamente. Entonces necesitamos ser fuertes en temas de café, ser fuertes en temas de licores, ser fuerte en tema de vanguardia, ser fuerte en tema de tradición, ¿sí? Pero bueno, vamos en camino. Digamos que debemos agradecer que lo urbano está haciendo que un sector voltee a mirar la ciudad, y ya con eso es bueno. Ya depende de los otros que participan en todo, porque no somos los únicos, de que esto se masifique. Ese es el mensaje. Alejandro, mil gracias por aceptar la invitación a este Lugares y Personajes, por compartirnos parte de tu historia, porque sabemos que falta mucha más trayectoria para contar, pero muchas gracias por abrirnos parte de esa historia de Alejandro Rojas. Bueno, a ustedes y a TV Unidos, que siempre nos han tenido en cuenta para comunicar el proceso. Televidentes, de esta manera finalizamos nuestro Lugares y Personajes. Espero que nos encontremos desde otro lugar con otro personaje.